Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Buenos días. Hoy me gustaría hablar del tema del posible adelanto de las elecciones o de la retirada de los apoyos a Pedro Sánchez y si esto puede derivar en su caída como presidente del gobierno. Entonces, como escucho muchas opiniones, también me gustaría aportar la mía e introducir algún tipo de matiz técnico o algún tipo de matiz a este tipo de análisis. Primero, solo hay 2 formas de que Pedro Sánchez abandone el gobierno antes del fin del mandato. Una, que dimita él. 2, que sus socios le retiren el apoyo y, por tanto, pueda prosperar una moción de censura. Vamos a explicar exactamente en qué consiste estas dos hipótesis. Primero, en el sistema electoral, el sistema español, solo se pueden adelantar elecciones si el presidente del gobierno así lo decide. Entonces, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y si quiere adelantarlas, supongo que escogerá el momento que mejor le convenga, por un motivo. Viendo cómo es en general, cómo es la política en general, pero viendo cómo es Pedro Sánchez, que no apunta que quiera adelantar las elecciones, salvo que encontrara algún elemento que le favoreciese o algún tiempo en el que viese que podía tener algún tipo de oportunidad para presentarse. Me explico. Él es una persona que nunca tuvo grandes victorias electorales, no viene de la aclamación, popular. Siempre sus gobiernos fueron muy precarios, casi siempre desde el principio. Él empezó con una moción de censura, con 90 diputados, fue capaz de armar una mayoría y se consolidó como presidente del gobierno. Después ganó una serie de elecciones, fue el más votado, pero no tuvo que pactar, no fue capaz de formar gobierno tampoco, tuvo que pactar con Ciudadanos y ese pacto con Ciudadanos no derivó en gobierno. Después volvió otra vez a presentarse, esta vez con peor resultado, pero fue capaz de juntarse con Podemos y hacer un gobierno. Bueno, hasta ahí más o menos bien. Pero su trayectoria vital es la de un resistente, es una persona que lo echan que sufre de muchas peleas dentro de su partido, con Susana Díaz y con otras personas a las cuales, más o menos traiciona para hacerse con el puesto. Después lo quieren ya apartar del puesto, lo consiguen echarlo de secretario general del partido, vuelve tras unas primarias. Es una persona que es dura, es resistente, es correosa, aprendió, como en la calle, es decir, que es una persona que no tendrá todos los defectos que quiera, pero es una persona que primero quiere ser, o sea, no, hay gente que le da igual ser a él, no, él quiere ser. Entonces, eso genera un liderazgo y genera, cierta aura no de ganador, pero sí de que es una persona que es capaz de formar y articular mayoría. Entonces, eso genera cierto liderazgo, un liderazgo incluso en toda la izquierda, fuera de su propio partido. Entonces ya vino en circunstancias peores, ya gobernó siendo minoría, entonces no tiene ningún motivo para no seguir. Además, su lógica, entiendo yo, se espera primero, es un momento adecuado para presentar unas elecciones, por ejemplo, que puede ser bien de la política interna, que los rivales cometan algún tipo de fallo entre ellos, cosa que no es improbable, que sí que puede pasar, o algún evento exterior, puede ser una guerra de Gaza o una guerra hipotética con Rusia. Imaginemos una guerra con Rusia, que se empieza unas escaramuzas y que España decide no ir y gana las elecciones. Yo lo apostaría que gana las elecciones, si hace una apuesta de destino. Es decir, no va a pasar, pero puede pasar. Es decir, que este tipo de cosas, él sabe que en la política es incertidumbre y puede pasar. Su estrategia es una estrategia incremental, no es una estrategia de hacer grandes proyectos, voy a crear una España nueva, voy a regenerar España, voy a diseñarla de nuevo. No, es aguantar hasta mañana. Su estrategia es aguantar hasta mañana, pero lleva 7 años aguantando hasta mañana. Y debe ser el segundo o el tercer presidente más longevo de
de España. No sé si superó a Aznar, creo que no, pero poco le falta ya. Pero ya superó a Rajoy. Hasta mañana. Y todos los días lo que le preocupa es dar la patada al balón para adelante y todos los días hasta mañana. Esa estrategia muchas veces es imbatible, es mucho más eficaz para permanecer en un puesto que una de que voy a fiarme a los logros del futuro de España o la España nueva o la España del siglo XXI. Funciona más ese tipo de estrategias en política o acostumbra a funcionar más. ¿Qué pasa? No tienen recorrido, no tienen aura, no tienen leyenda, pero acostumbran a ser más eficaces. Entonces, yo creo que él está esperando a ver si pasa algo, que pueden pasar muchas cosas. En política pueden pasar muchas cosas, repito, en política interna, cualquier fallo de los rivales, porque él dice, perdido yo estoy. Cualquier momento que vaya a una selección me voy a perecer. Ahora voy a esperar, no voy a ir en el peor momento. Eso dicen que eso lo hizo Leopoldo Calvo Sotelo en su momento, que es que nadie se lo creía, que fueron las elecciones en el peor momento. Por un lado, yo creo que esperará este tipo de cosas. Además está acostumbrado, y que es una persona que viene, pues, que viene de la gloria, ¿no? Que viene de mayorías absolutas, inquebrantables, como Felipe González. Así, al primer quebranto, pues a lo mejor sí que cede o no está acostumbrado a esto, pero él ya viene de resistir, viene de luchar, viene de la calle, ¿no? Entonces es un político correoso y hay que verlo. Nunca se puede minusvalorar al contrario. Es un error muy grande, que ya pasó en las elecciones anteriores. Dos, esto me interesa más, que pierda los apoyos. Primer punto, o que pierda todos los apoyos, se le manchen todos, incluso que se le manche todo su partido, Pedro Sánchez sigue siendo el presidente del gobierno. Reparte como hubiera como un automatismo, que se le marcha a Junts o se le marchan las socios y ya se cae. No se cae. Está ahí. Está ahí. Está ahí hasta que alguien decida firmar una moción de censura. Si no, sigue siendo el presidente del gobierno como era antes. Son maniobras que se hacen para intentar debilitarlo. Si, por ejemplo, que delimitan ministros o le meten algún poder, pues nombra a otros y ya está. Si quiere seguir, sigue. La segunda opción es la de la moción de censura. Esto es, supongamos que los socios se les apartan de Pedro Sánchez, sea Podemos, Junts o Sumar o cualquiera, Bildu o PNV, le retira su apoyo y Sánchez, digamos, queda en minoría ya constatada. Eso automáticamente no echa abajo al gobierno. Pedro Sánchez puede aguantar el solo incluso, teóricamente. O sea, no tiene problema ninguno para continuar. Solo cede el puesto si hay una mayoría para una moción de censura. La moción de censura requiere mayoría absoluta para ser votada, ¿no? La cuestión es a quién le conviene una moción de censura o no. Es decir, si conviene una moción de censura. Obviamente a Pedro Sánchez no le conviene una moción de censura, le interesa seguir. A Sumar tampoco. Al PP sí le interesaría una moción de censura, porque en estos momentos aún conserva el liderazgo de la derecha, que aún tiene cierto margen, y bueno, y digamos que la agenda ideológica, la agenda mediática, está muy volcada en los temas que le interesan a ella, pues tipo corrupción o mal funcionamiento de servicios públicos, ferrocarriles, lo que sea. Entonces, ahí está cómodo en este momento y se siente ganadora, entonces tiene interés en una moción de censura. A Vox le interesa una moción de censura. A Vox probablemente, obviamente, no le gusta a Sánchez, pero a Vox en estos momentos no le interesa una moción de censura. Visto de acuerdo, no quiere decir que no quieran echar a Sánchez, que no quieran estar interesados. No les interesa porque están subiendo todos los días. Entonces les interesa que digamos, que el partido de Sánchez que se vaya deteriorando, que se vaya rompiendo y será un escenario en el que partan, digamos, de cierta posición de ventaja. A Podemos probablemente también le interesará la moción de censura. La moción de censura no. ¿Ves? Podemos no puede votar. Le interesa que Sánchez caiga, pero no le interesa la moción de censura, porque no puede votar con los partidos de la derecha una moción de censura, no bajo ningún concepto. Entonces, digamos que ese partido está excluido, igual que otros socios de izquierda. Incluso una hipotética escisión dentro del PSOE tampoco varía la moción de censura porque sería suicida. Quiere decir que si tú haces un grupo de diputados descontentos con Pedro Sánchez, vota una moción de censura, por ejemplo, contra Sánchez, no basta con dejar de apoyarlo, hay que apoyar la moción de censura. Si un grupo de diputados vota la moción de censura, eso rompería el Partido Socialista, aunque triunfara la moción de censura, y sería el suicidio de los propios que votaron esa moción de censura, porque probablemente no serían diputados ya porque el partido no los pondría, y bien, porque ya en ese escenario el PSOE probablemente se descompondría. Entonces, sería una postura suicida por parte de esos diputados si lo hicieran así. Entonces, ¿a quién le puede interesar una moción de censura? ¿A Junts o al PNV?
A Junts le interesa la moción de censura para evitar, le podría interesar, porque está viendo que no le dieron nada de lo que habían prometido, o no le dieron todo lo que habían prometido, mejor dicho, o solo dieron solo parcialmente. Desde luego, yo veo una serie de incumplimientos, veo que hay un montón de leyes que propone Junts que no se las votan, bien por los motivos que sean, simplemente porque Sánchez prometió cosas que no podía dar, como el catalán en Europa no lo podía dar, y la amnistía no la podía dar, pero el problema es que parece que se la creyeron, y no. Pero Junts antes le daría igual, pero ahora tiene una competencia muy seria por la derecha, que es Alianza Catalana. La Alianza Catalana presiona, primero, un nacionalista no puede estar apoyando al gobierno de España. Un nacionalista que sea nacionalista no puede apoyar al gobierno de España y ser el sustento del gobierno de España o formar parte del bloque del gobierno de España. No puede ser, no puede ir por allí a apoyar una cosa u otra, pero no puede ser el sostén del gobierno de España porque es contradictorio, casi como símbolo. Es un contradictorio en el sentido de que no puede. Una cosa no puede ser independentista y al mismo tiempo sostener al gobierno, digamos. Digo, no tiene lógica política. Y ni siquiera obtiene cesiones, porque claro, el partido que va a obtener cesiones y va a tener contrapartidas es un partido, si quieres, aprovechado, tal, pero no es un partido independentista, porque está suponiendo que va a seguir en España y mientras tanto va a intentar sacar lo más provecho posible de España. Pero desde luego no es eso una lógica de ruptura. Una lógica de ruptura sería otra cualquiera, una que no participara o que se negara a apoyar al gobierno de España o que sistemáticamente boicoteara cualquier opción de gobiernos españoles. No. Pero a ellos en este momento sí que le interesa la moción de censura. Para evitar este censo. ¿Sería factible la moción de censura? La moción de censura necesitaría de Vox, del PP y de Junts. Aquí el orden importa. En política hablamos mucho de la estética. La estética es el arte de la manipulación de las decisiones. Es una parte de la ciencia política que explica cómo se manipulan o se organizan las elecciones de tal forma que, digamos, que yo pueda escoger con quién confronto, que yo pueda escoger el momento de confrontación. Antes nos referíamos a esto explicando que Sánchez a lo mejor podría estar buscando el momento adecuado para una disolución electoral. Entonces, ¿qué buscaría? Por ejemplo, después de las elecciones castellanas, leonesas, cuando se visualizara que PP y Vox tienen que pactar para mostrar que realmente el PSOE no está confrontando con PP, está confrontando con Vox. Dice, te gusta o no te gusta, va a estar Vox en la ecuación. Entonces, esto es lo que quiere presentar en el electorado. Es una forma de la estética, vender, digamos, un rival o inflar incluso al rival que te conviene a ti que esté. En este caso también el orden, la pauta de las decisiones influye mucho. Cuando don Torcuato Fernández Miranda hizo unas ternas para que saliera Adolfo Suárez, las hizo de tal forma que saliera Adolfo Suárez. Es como en las ligas como las Champions y estas competiciones deportivas, en las que el calendario y quien te toca en el sorteo influye mucho. Si tú consigues que en el sorteo te vayan tocando los que te convienen, puedes llegar a la final más fácilmente que si te toca un montón de rivales duros, tienes más baza. Entonces, igual que Torcuato Fernández Miranda hizo eso, el orden también, el calendario también de la toma de decisiones, de las alianzas influye. Por ejemplo, no es lo mismo que Vox y PP pacten una censura y vayan a junto de Junts, que PP y Junts pacten una censura y se la pongan delante a Vox. En el primer caso, Junts podría negarse. En el segundo caso, el Vox puede negarse, obviamente, pero yo lo tendría más difícil. Porque ya cambia el orden. Ya Vox ya sería, ¿qué pasa? ¿No quieres echar a Sánchez? ¿Quieres mantenerlo ahí? Porque después hay otra cosa, la moción de censura que me gustaría también explicar. Sería una moción de censura técnica, en el sentido de disolver para convocar inmediatamente elecciones. Vale, eso es así, teóricamente puede ser así, pero no es así. A ver, teóricamente es así porque efectivamente desde que el hipotético nuevo primer ministro, pongamos que es Feijóo, es investido como presidente, puede disolver cuando quiera. ¿Qué pasa? Pero si disuelve cuando quieren, quien organiza las elecciones son los ministros anteriores. Es el gobierno anterior. Si el ministro anterior es el anterior, los delegados del gobierno son los anteriores, los de correos son los anteriores. Es decir, quien controla el proceso electoral son los del gobierno anterior. Yo creo que ningún gobierno nuevo se le ocurrirá dejar que organice las elecciones el gobierno anterior. No va a estar el señor Feijóo solo a montar, tiene una maquinaria, tiene una administración, tiene unas personas que son cacarables. Lo normal sería que nombrara un gobierno nuevo, incluidos delegados del gobierno, incluidos ministros, secretarios y todo tipo de cargos, y después, que eso pasarían 3 o 4 meses, después podría disolver. Más o menos lo que hizo Pedro Sánchez en la primera, que aguantó 6 o 8 meses, pero no inmediatamente. No inmediatamente.
Pero obviamente una vez que estás allí, pues claro, presentar un programa político, claro, te dice que tienes que leer las cuentas, saber cómo están, etc. Entonces, no creo que se presente tal cual. Entonces, la moción de censura, una moción de censura puede ser, pero no es una moción de censura. Yo no creo que sea una moción de censura instrumental. De todas formas, es complicado, pero tendría que plantearse en ese orden y tendría que, claro, cualquiera de ellos puede negarse. Vos puede negarse a apoyar la moción de censura, sí, sin problema ninguno. Repito, pero sería mucho más costoso que al revés. Entonces, esta es la hipótesis. Mi hipótesis básica para concluir es que Pedro Sánchez intentará aguantar por lo que puede y de momento no veo yo que compense trabajo, porque cuanto más tarde tiempo pasa, menos compensa hacer una moción de censura. Porque queda menos tiempo de mandato y al final te quedas que vas a hacer una moción de censura, desgastarte, buscar resortes por un año y pico que vas a estar. No te compensa. Entonces yo creo que de momento va a aguantar, a ver si encuentra alguna oportunidad. Después otra cosa, no estamos tan mal así como estamos ahora, porque estamos sin aprobar leyes, estamos sin aprobar normas. No, personalmente yo prefiero que no haya presupuestos a que haya los presupuestos que podría haber en esta situación preelectoral y con este tipo de socios. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.